Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por conectarte a nuestras charlas del día con gente de música, cine, teatro, radio y televisión. Hoy estaremos conversando con un excelente comentarista deportivo, gran amigo de esta casa, ha estado en varias ocasiones con nosotros en nuestras charlas del día y desde luego vamos también a descifrar algunas de las incógnitas que hay en relación a un hecho sinceramente vergonzoso que aconteció el último fin de semana cuando tuvimos que ser testigos a través de la televisión y de los distintos medios locales que el fútbol cada fin de semana hay algún encuentro, también de cuando en cuando hay algún conato de pelea, alguna disputa, y yo no sé si es que de eso tenemos una posible solución. ¿Qué nos dirá Ifles, que ya está entrando a la pantalla? Ya lo vemos ahorita mismo. Sí, allí estás. ¡Claro! ¿Cómo estás? Bienvenido, Ifles. ¿Cómo te va? Henry, ¿cómo estás? Encantado. Un gran abrazo para ti y para todo el público que está conectado. Muchísimas gracias por dispensarnos tu tiempo. Tú sabes qué importante es poder conversar con un conocedor del deporte. Todo lo que viene ocurriendo, le he estado diciendo justamente momentos antes de que ingreses a la pantalla, nuestras charlas del día, para hablar un poco sobre lo que ocurrió el fin de semana, un hecho bochornoso en relación al fútbol. A todos nos apasiona, pero es increíble que haya gente que obligue a pensar, por lo menos algunos hijos le dirán a sus padres, no, ya no te quiero acompañar al estadio porque allí solo terminan peleando, o viceversa. Parece que por lo que respecta a Ferrari, dice que no esperan sanciones al Monumental por los hechos de violencia de la barra brava. ¿Cómo se puede manejar eso o cómo puedes explicar que sean cosas reiterativas? Yo después te voy a poner algún ejemplo que antes se dio también. Lo que pasa es que tendremos que remontarnos hasta la propia esencia del deporte y del fútbol para entender un poco que la violencia está insertada dentro del deporte, porque la violencia, el deporte fue creado, Henry, como una manera de canalizar las guerras, la violencia. A ver, y te explico rápidamente. En el año 776 a.C. se dice que fueron los primeros Juegos Olímpicos antiguos. Y los 5 deportes que tenían esos Juegos Olímpicos eran, escucha, carreras cortas y largas. Sí. Carreras cortas y largas. Lucha, ¿ok? Carreras en estos trineos, estos trineos que se ven en Ben-Hur, estos carruajes, ¿ok? Era jabalina, que no se llamaba jabalina, tenía otro nombre, lanzamiento de jabalina, y el discóbolo, que es el disco. A ver, asocia esos 5 deportes con los conflictos bélicos. ¿Por qué se hacían estos 5 deportes? Carreras cortas y largas. Carreras cortas porque los dos ejércitos se enfrentaban y tenías que correr rápido para matar al otro. Carreras largas porque cuando ya tú habías perdido la guerra, la batalla, tenías que correr lo máximo que podías para poder salvarte. Lucha, porque cuando ya no tenías espadas ni nada contundente, tenías que matar a tu oponente a mano. Esa es la lucha, la representación de que matas a tu rival a mano. La jabalina, ¿qué crees que es la jabalina? Es una lanza. Y si tú la tiras más lejos, sí, claro, lo es. Si tú la tiras más lejos y das en el blanco, estás representando que estás matando a un rival. El discóbolo, el fierro, a ver que te caiga el fierro en la cabeza, te va a matar, es un arma. Y las carreras estas de carruaje, que eran los enfrentamientos, que eran en ese momento, digamos, la infantería móvil, que también era una representación bélica. Entonces, los Juegos Olímpicos, y esto poco lo saben, digamos, pero ahí está, yo todo lo que siempre te digo, lo he estudiado, ¿no? Lo he contrastado, y por eso que me atrevo a decirlo, y lo he escrito también, tengo libros, tú sabes, y artículos sobre esto, que el fútbol en particular, el deporte en general y el fútbol en particular, son representaciones bélicas. ¿Qué crees que es el fútbol? Todas las palabras bélicas las ha utilizado el fútbol. Artillero, cañonero, defensa, táctica, ataque, defensor, o sea, todas estas, misilera, goleador, cañonero, como digo, todas estas palabras las ha utilizado de la guerra.
del campo de batalla. Incluso en el fútbol americano hay mariscal de campo, que es el más alto rango de un cargo de un oficial. Entonces, lo que se trata aquí y lo que estudiaron los ingleses, y por eso que hoy el fútbol inglés es, no hay mallas, o sea, ya no hay violencia en el fútbol inglés, porque justamente los ingleses... Allí tenían un problema, el de los hooligans, que lograron vencerlo. A eso voy. ¿Cómo es posible que en una sociedad moderna no se pueda de alguna manera disipar? Tú me estás hablando lógicamente de la historia, pero si nos remontamos pues al pasado, vivíamos como sin leyes, como en el lejano oeste, como lo que suelen ahora hacer una similitud de lo que se vive ahora, de que cada quien salga armado y se defienda como mejor pueda. Estamos tratando justamente de encontrar una alternativa favorable para que el deporte sea un entretenimiento para la familia, para la sociedad, pero lejos de eso, hallamos pues de que, ¿sabes? Me vino a la mente que en el Monumental, ya hace años, ocurrió lo de Walter Oyarce. ¿Recuerdas que alguna vez, por cuestiones de simpatías de un determinado grupo u otro, lo terminaron arrojando de uno de los balcones? Y fue también en el Monumental. Penosamente ese escenario de sucesos bastante reñidos contra el deseo de poder hacer del deporte algo de entretenimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se da justo allí? Claro, pero lo que pasa es que el Estadio Monumental es el estadio más mediático posiblemente del fútbol peruano, entonces por eso que siempre las noticias pueden resaltar. Pero esto ocurre, tú no has visto la Copa Perú, Henry, no te imaginas lo que pasa en la Copa Perú. No, sí. Yo he visto también en los estadios del interior del país, en varios de esos ha habido agresiones por parte de los hinchas. Pero no hay que hacer notar acaso de que el fútbol es un juego y que como tal hay que ganar y perder, y de alguna manera, pues cuando tú entras a una apuesta, digamos hasta para jugar billar, no sé si tú eres aficionado a esto, o al fulbito de mano, tú apuestas con un pata, oye, mira, vamos a jugar a esto, pero no sabes perder, o sea, el que no sabe perder, dice que se pica, pierde aún más, te picas porque pierdes. O sea, es que no están preparados psicológicamente los jugadores, digo yo, de Universitario de Deportes, que en este caso fue Universitario porque pudo ser también Alianza Lima. No, pudo ser cualquier equipo, pero en este caso penosamente fue Universitario y es el tema de la conversación. ¿No hay un tratamiento psicológico para manejar esa tolerancia y la frustración? ¿Eso no hay dentro de los equipos? Lo que pasa, primero, lo que pasa es que tenemos que separar a los hinchas de los jugadores. Los hinchas no entienden mucho de racionalidad. Claro. Son pasionarios. Entonces, y eso yo te lo digo porque, por ejemplo, hago un artículo en la cual critico cómo juega Universitario de Deportes y ya me dicen inmediatamente, me insultan y me dicen que soy hincha de otro equipo. Y cuando hago un artículo posiblemente con una crítica a Alianza Lima, exactamente me dicen lo mismo. Y eso me pasa con el Cristal y con cualquiera. Entonces, los hinchas no entienden, lo único que entienden los hinchas es que tienen que ganar. No les interesa si juegan bien o mal, porque no son racionales. Es más, mira tú, vas al estadio, y yo te cuento a alguien, alguna vez, bueno, he tenido alguna novia que ha estudiado en los mejores colegios, que ha tenido una gran educación, y me contaba que cuando ella iba al estadio, sacaba las pilas de la radio para tirárselos a los jugadores contrarios. O sea, cada vez que... O sea, esto es algo que no debería de ser, por supuesto, pero que ya es una cuestión de psicología social, que cuando tú estás en un campo deportivo te transformas. O sea, como hincha te transformas. Mentas las madres, insultas al rival, a jugadores que ni siquiera conoces y no te han hecho absolutamente nada. Y le dices que te mueran y estás enardecido simplemente porque tiene la camiseta de otro equipo, porque no te ha hecho absolutamente nada. Entonces esto ya es una psicología social de masas, que la cual, por supuesto, yo te decía que hay que conocer primero la raíz, la causa, para a partir de ahí empezar a resolver el problema. ¿Y cómo se ha tratado de resolver el problema, Henry? Por ejemplo, mira las representaciones todavía. Esto de las banderas, yo se lo dije alguna vez al ministro que nos reunió a 10, 12 líderes de comunicación, líderes de opinión de medios de comunicación, estuve ahí y le dije
que una de las causas, le conté lo que te estoy diciendo a ti y a tu público, y le dije que las banderas, por ejemplo, asusan a lo que era, es una representación también bélica, porque si tú recuerdas las batallas de la medieval, incluso hasta hoy, todavía, no, algunos usan su bandera, y la bandera es sagrada. Entonces, es una forma también de un símbolo de guerra. Los cánticos, el cantar, todo eso es un símbolo de guerra. Entonces, por eso es que no se hizo que en el estadio solamente vaya una barra, no dos, por ejemplo, y que incluso los hinchas no puedan llevar banderas, no puedan pintarse la cara, que era otra señal de una representación de un combate, ¿no? Donde tú te pintas la cara y esto era una representación de la edad medieval. Y de repente cuando los comandos todavía se siguen pintando la cara. Entonces, hay que ver una serie de... hay que seguir trabajando en ello. Yo creo que de todas maneras se ha trabajado mucho ya en el mundo, pero aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, por decirlo de alguna manera, todavía tenemos muy insertado esta violencia que nos depara el deporte como una manera de sacar a flote de repente todas nuestras frustraciones, ¿correcto? O sea, sabemos que el nivel de vida en Europa probablemente es mayor, que no tengan tantas frustraciones económicas y de familiares que puedan tener aquí en Sudamérica, en Latinoamérica en general, y eso muchas veces lo vemos en los campos de juego, ¿no? O sea, como te digo, insultamos y nos vamos a veces a golpes contra alguien que no conocemos, ¿no? Entonces ya es un tema que se tiene que ir trabajando y que lo que ha pasado con Universitario de Deportes, ojo, los hinchas insultaron a sus jugadores, ojo con eso, o sea, no es... A los jugadores, Claro, sí. En este caso así fue, claro. Pero hay otras veces en las que ya te voy a tomar ese tema, ¿no? Ahora lo que quiero entender es por qué precisamente y de algún modo los mismos equipos no se preocupan un poco de su hinchada. Porque entonces tendríamos que admitir, que tal como lo que estás diciendo, de que estos chicos también juegan fútbol y que cuando tratan de resolver sus asuntos de barrio, que están jugando en sus equipos, si no, no saben tampoco perder. O sea, terminan a botellazos o balazos, es decir, se van a un complejo deportivo de barrio, el equipo A ganó al equipo B, el de B no aguanta y se van a los puñetes y tal, o sea, no hay un modo de poder manejar también desde la educación. A eso es lo que tú te quieres referir, de que se está tratando de llegar a formar a los jóvenes en que el fútbol es una manera de disipar las energías, pero también que saber aceptar cuándo se gana y cuándo se pierde. Entonces ya saben cómo son las cosas. Y cuando se van a un estadio a ver un gran partido, pues también saben afrontar que su equipo perdió y que, caballeros, no se puede hacer tú otra sabes cosa. que, por ejemplo, se dice que Inglaterra es el inventor del fútbol, que no lo es, ¿no? Inglaterra le puso las reglas. ¿Y por qué? Porque se jugaba con las manos y con los pies. Entonces, justamente se separaron tanto el fútbol con el pie y el fútbol con las manos, y ese es el rugby y ese es el fútbol, o sea, se separaron. Pero antes de eso, el fútbol incluso estuvo prohibido en Inglaterra y en algunos países de la Europa Occidental estuvo prohibido porque justamente era cargado de violencia. Y curiosamente, en el siglo XIX se comenzó a instituir el fútbol en colegios religiosos y les decían a los alumnos que les inculcaban el fútbol porque si bien era violento un partido de fútbol, si podían suavizar, si podían canalizar esa violencia dentro de un partido de fútbol, lo iban a hacer mucho mejor ya en la sociedad. Entonces se utilizaba en esos momentos el fútbol como una manera incluso de canalizar la violencia. O sea, la violencia siempre ha estado inmerso en el fútbol en particular, como te digo, y en el deporte en general, porque nació como una representación bélica. Pero, a ver, en Europa nos han dado muchísimas muestras. Yo creo que, perdona que te interrumpa, aquí mismo lo están diciendo los que nos están apreciando. Gracias por vuestros corazones. Estamos en esta charla del día de hoy conversando con Isles Moscoso, un gran comentarista deportivo. Lo encontramos en diferentes medios locales de enorme trayectoria. Así, ¿quién más para ser la voz indicada para compartir las impresiones que nos han dado los acontecimientos del último fin de semana en el Estadio Monumental? Y aquí dice la gente de que justo se tiene que comenzar a educar a los más jóvenes desde las escuelas mismas.
ya ustedes pueden ya seguir opinando. Y gracias por tocar su dispositivo con los corazones, demostrándonos la interesante conversación que estamos sosteniendo, el cariño que le tienen a Ifles. Recuerden que esta charla queda grabada aquí en la plataforma de Instagram, Henry Venegas Perú, pero luego también la hallarán en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020. Denle like, suscríbanse y marquen la campanita para que se enteren cada vez que subo un nuevo video. Sí, eso que entró en mi mente y que también dice aquí la gente, es que desde las escuelas no se puede formar ya a los chiquillos. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio se hacían partidos de fútbol, de básquet, pero también no faltaba, como se dice, aquí el que no aguantaba perder. Lo llamaban para un lado, le explicaban, tienes que acostumbrarte a que no siempre se gana, también se pierde. No hay manera de llegar a eso. Claro que sí, pero por ejemplo, es que el fútbol hoy es tan competitivo, además que genera muchísimo dinero, millones de dólares, de euros, que la exigencia de los jugadores va al máximo. O sea, si tú eres jugador profesional, va al máximo. Y ahora hay Liga 1, Liga 2, Liga 3. Entonces, los premios son jugosos de dinero y seguramente tu entrenador y los dirigentes todos están en la dirección que tienes que ganar como sea, ¿no? Y muchas veces ganar como sea cruza la delgada línea roja de la trampa muchas veces, ¿no? Y estamos viendo cómo, por ejemplo, jugadores simulan faltas, hacen tiempo cuando van ganando, simulan ¿no? para que lo expulsen al otro jugador. Y eso en Inglaterra está penado. Incluso, fíjate, escuchaba hace un par de días, leía y escuchaba hace un par de días que cuando Darwin Núñez va a Liverpool y su equipo iba ganando y él trata de hacer tiempo como siempre se hace acá en Sudamérica, la propia hinchada de Liverpool lo comenzó a silbar y él no entendía. Y él decía, pero ¿cómo? Pero si lo que se trata es ganar. Pero lo que tú dices, allá se entiende que no solamente es ganar, sino como la forma de ganar, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, en el Barcelona-Inter, cuando Barcelona estaba a 2 minutos de clasificar y seguía atacando. Y ese ataque de Barcelona propició una robada de pelota y finalmente en el gol del empate del Inter que al final lo eliminó, ¿no? Entonces, aquí no es como Sudamérica que hacen el tiempo, que el arquero vuela, nadie lo tocó y el arquero se queda en el suelo, y no una, sino reiteradas veces. Entonces, eso enerva seguramente, ¿no? Al rival que te estén haciendo trampa, a nadie le gusta que le hagan trampa, ¿no? Y por eso que también a veces hay esa, digamos, esa reacción. Pero yo creo que de todas maneras los jugadores están mucho más preparados, ¿no? Yo creo que por eso te decía, hay que separar lo que son los jugadores con lo que es los hinchas, ¿no? Los hinchas no son muy racionales, son pasionales y lo único que les interesa pues es ganar, ¿no? Y por eso, mi querido Henry, antes de que vuelvas a comentar, siempre digo esto, y lo digo, ya sabes, en la radio donde estoy, no es que aquí lo diga, sino lo digo en la radio, que es creo que es una de las radios más importantes del país, si no la mejor, que nunca trato de hablar del árbitro. Digo, nunca trato de hablar del árbitro, nunca, previo al partido, porque condicionar al árbitro antes de un partido es condicionar al hincha, porque si el hincha ve que su equipo pierde y tú hablaste mal del árbitro antes, el culpable es el árbitro. Y no es, por favor, o sea, nosotros, por eso por eso, Henry, bueno, tú eres un profesional y es muy, hoy con los medios de comunicación digitales, en donde muchos simplemente son streamers, son youtubers, y estos son personas que han ingresado a los medios de comunicación para dar, que son hinchas, y ya lo hemos visto, hay un hincha que ya sabes de los colores que profesaba, terminando el partido de Alianza con Cienciano, que agredan, que vayan a la casa del árbitro y lo agredan. O sea, ¿y esto por qué? No, entonces, Henry, lo que aquí también se trata de una legislación para, claro, yo entiendo que hay libertad de prensa, ¿no es cierto? Pero no hay un libertinaje y se tiene que controlar, tiene que haber, creo, un control de los medios de comunicación en el cual a personas que asusen y generen violencia, no se le puede dar un micrófono, no, tienen que estar vetados, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible? Imagínate. Claro, tú lo has dicho.
ocurre que mucha gente que sin tener las credenciales de ser un comunicador, en el caso nuestro, y tú lo estás diciendo, bueno, ambos salimos de la señal abierta, sea la televisión, sea la radio, y nos hemos involucrado en estas redes sociales, en este caso en el Instagram y en el YouTube, pero hay mucha gente que ahora, a raíz de que se siente cogenerador de contenidos, ha emergido en estas mismas a través de su celular y comienza a hablar y hablar sin control. Eso tampoco es así. Entonces, como tú dices, no puedes asusar a la violencia, tienes que medirte en no agredir a las damas, a las personas vulnerables, con cierta cautela, tocar los temas que, si bien ciertos son coyunturales, a mí me preocupa la violencia desde todo punto de vista que ya vive la sociedad. En el Perú, ni qué hablar. Y si en el deporte, cada vez que uno quiere decir, oye, vámonos a ver un partido, no, porque terminan en esto, eso es lo que está preocupando. Ahora, así como tú hablas, ahorita mismo has mencionado a los árbitros, y ya nos encaminamos hacia eso. Hace unos días se dio también una amenaza a los árbitros. Tú lo sabes a lo que me refiero, ¿verdad? ¿Cómo surge esto? Sí? De ese caso, ¿no? Sí, sí, porque, sí. Sí, claro, claro. desde el partido Alianza con Cinciano, en la cual hay algunas decisiones arbitrales que podrían haber sido errores, pero se ha demostrado que no. Yo también pensaba que el árbitro había cometido un grave error al no sancionar un penal a favor de Alianza, pero se ha demostrado que no es así. ¿Y qué pasó? Que el propio presidente de la CONAR, que ha confesado que es hincha de Alianza Lima, tuvo inmediatamente, yo creo que el mal gusto de dar más que un comunicado, una opinión. Y claro, si tú eres, o sea, el presidente de la institución y en donde señalas que el árbitro ha sido culpable por un error de ese partido, mucho más estás generando violencia que otra cosa. Imagínate que los autos de los jueces, cuando ellos creo que salieron a las 2 de la mañana del estadio, y cuando fueron a ver a sus autos, estaban con las llantas pinchadas. O sea, ¿cómo puede ser posible? ¿Quién les dio el número de matrícula de los autos? Entonces, se presta para muchas cosas muy graves, ¿no? Se presta para muchas cosas muy graves. No. Y que no se puede permitir. Tú sabes, aquí lo está diciendo Joel, que está participando. Gracias, Joel, y a todos aquellos que escriban aquí algún comentario. Yo voy a hacer eco del mismo. Felizmente aquí tengo los lentecitos para ponerme y poder leer vuestros comentarios. Tú sabes una cosa, tú también has ejercido la docencia y como el que habla. ¿Tú te imaginas que nosotros en la entidad donde impartimos en la docencia, tenemos que penosamente desaprobar a un alumno? Que el alumno vaya y rompa las lunas del carro o del vehículo que llevamos. Eso está bien. Imagínate, ¿no? Eso no está bien. O sea, que lo jales. Y peor aún, que lo jales y de repente alguien le diga a esos alumnos que han salido jalados que ese es tu carro, que le den la matrícula de tu carro. O sea, aquí habría que culpar a la institución. ¿Cómo puede ser posible de que puedan saber cuál es la matrícula de mi carro? Eso es algo grave que no se ha manifestado porque los árbitros han querido justamente ahora que están bajo amenaza tratar de tener el perfil más bajo posible, pero indudablemente, no solo, bueno, esto sucedió con la hinchada de Alianza, pero bien podía ser con la hinchada de la U, con la hinchada de Cristal, que son las hinchadas más numerosas y violentas que hay en el país, es la verdad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que se hace, qué es lo que se dice, cómo se condiciona, porque, fíjate, Henry, cuando yo empiezo a dar mi primera clase en la universidad, lo primero que le digo a los alumnos es, el periodismo deportivo es periodismo, es lo mismo. 2, el periodista no es hincha. Y ahí viene un gran error. Claro. Vemos, y la verdad que a mí me marca mucha incomodidad, ver narradores hinchas. ¿Qué es eso? Claro. Y otro, ¿no? Tú como líder de opinión no puedes mostrar el gusto que tengas por un determinado grupo o equipo o cantante. Digamos, siempre he sostenido hecho. No, puedo tener mis gustos personales, pero no los doy a conocer aquí. Porque simplemente nadie va a estar de acuerdo, ¿no? Tengo que estar con todos. Incluso jugando Perú, yo escucho
estamos jugando mal. ¿Estamos jugando mal? Si yo no estoy jugando. No, el periodista no debe decir estamos jugando mal. Tiene que explicar por qué estamos jugando mal. Que es diferente. Exacto. Eso ¿No? es lógico, Entonces, sí. Esa es la del comunicador, el que está guiando la transmisión, el desarrollo de un cotejo deportivo. Puede ser de fútbol, también puede ser boxístico, o sea, teniendo en cuenta que también hay deporte que más no, aguerrido como es el box, ¿no? Entonces, sea lo que fuere, tú no puedes asusar a alguien a que se vaya en contra de quienes están dictaminando los resultados generales de un para mí, encuentro. Ahora, es cierto que también hay sí, árbitros que no han sido del claro, agrado de mucha gente y que no claro, han obrado bien, ¿no? pero lo Pero explicas. hay maneras, hay canales para No, pero judicializar es eso, ¿sí? Henry, tú lo explicas. Pero yo recuerdo hace algunos años un Perú-Brasil que lo expulsaron a Zambrano, que cobraron dos penales, que sancionaron dos penales a favor de Brasil, para mí inexistentes, porque Neymar es un teatrero, pero una cosa es que cuando decían, no, el árbitro está mal, y yo les pregunté después a mis alumnos, y he estado con mucha gente, ¿por qué el árbitro se equivocó? ¿Por qué decíamos que el árbitro estaba mal? Y les decía, ¿alguien conoce el protocolo del VAR? ¿Alguien ha leído el protocolo del VAR? Entonces, ¿cómo voy a decir que el árbitro se equivocó si ni siquiera he leído el protocolo del VAR? ¿Cómo? O sea, el periodista tiene que Ahí hablar con está. fundamento, porque si no, es un hincha más. Exacto. Mi vecina Tú mi lo vecina has seguramente dicho. puede rajar mejor que yo, te aseguro. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un comunicador Claro. con un aficionado? Entonces, nosotros tenemos que leer, saber las reglas, Sí. empaparnos, tener argumentos fundamentados. Esa es la realidad. Pero, y otra cosa de las que yo no estoy de Y acuerdo, aquí lo están diciendo, mira, aquí lo están diciendo precisamente, qué gusto me da que coincidas en lo que yo estoy pensando y lo que el público está manifestando, que hay periodistas improvisados, o sea, gente que de pronto ya ha sentido ya Dios por estar frente a esta cámara, estar en las redes, no necesariamente tuvieron que pasar por un medio de comunicación de señal abierta como en nuestro caso, pero si ya tienes el dispositivo, tienes que saber lo que dices, porque ojo, que pueden estar sujetos también a normas legales, que lo que ocurrió no hace mucho cuando unos chicos que representaban a un programa de televisión, ya tú sabes, al de Magali, atacaron a una persona y se han entrado en disputa incluso con el padre de la jovencita, una disputa legal que no saben cómo resolverla porque no tienen ni los medios económicos para poder afrontarla. ¿Te das cuenta? Se puede de alguna manera ya, puede haber sanciones para las personas que no saben conducirse frente a la cámara, frente a un medio, en los streamers, en los podcasts en los que se habla de deporte, muchas veces sin tener conocimiento de nada, ¿no? Ni las normas ni los protocolos en mira, absoluto. quizás de repente ya somos mayores, ¿no? Y de repente vivimos una juventud muy diferente con el auge de los medios de comunicación, cuando nosotros teníamos que hacer investigación, Henry, y hoy el periodismo para mí, los medios, los comunicadores, los que tienen, no sé si llamarlos, ¿no? Comunicadores a estas personas que tienen medios digitales y que de cada dos palabras hablan tres lisuras y creen que eso es ¿Cierto? no, van a ganar más audiencia con eso. De repente, como te digo, de repente, eso de repente en el futuro o hoy de repente está bien, pero de mi punto de vista, siendo catedrático, yo no podría decirle a mis alumnos que eso está bien. Y no le puedo decir al público que eso está bien. Para No. mí eso es vetado. Jamás podría decirle a un Sí. alumno que hable una lisura. Al contrario, para mí, una lisura que se hable en un medio de comunicación, para mí está vetado. Pero hoy tiene la libertad gracias a estos medios de Exacto. comunicación digitales Sí, sí. y al contrario. Pero incluso gente de repente decir un gajo o no, alguna otra palabra, de Sí. repente encaja lo que tú quieres decir, pero no abusar de eso, pues, no, o sea, porque si Sí, de claro. dos, cada tres, Claro, o sea, en un momento preciso de puede repente, redondear una idea, quizá, pero en un momento preciso, pero no cada tres o cuatro palabras estás diciendo esto, no de ninguna manera. Yo nunca me lo hubiera permitido, sin embargo, ahora puedo permitírmelo eventualmente para tal vez cerrar una frase, pero no es algo habitual, ni algo que haya yo sugerido también como docente.
dentro de las aulas o de las clases que yo imparto a los alumnos ahora online. Y hablando de eso, quiero recordarles a todos que siguen abiertas mis clases online de locución, actuación de voz y doblaje. Toda la información, tarifario y temario Ahí está has en mi tenido, fanpage Facebook, Henry has Venegas, Radio TV. has Sí, tenido, sigo en las tardes, pero sí, quiero te digo, comentarle. has tenido al Sí, hijo, dime. has tenido al hijo de un amigo de infancia que hicieron la película. En la presentación de la Sí, película, cuéntame el nombre. Sí, cuéntame el nombre, sí, ya después te después me digo, lo pero dices, sí, sí, sí. Bueno, figúrate. quiero recordarles a todos, sí, sí, quiero recordarles a todos que todas las inscripciones están a través del WhatsApp 936-500-468. Una vez que han decidido en qué horario y en qué fecha arrancar, ya que son clases particulares, individuales, exclusivamente online, ya se remiten al proceso de inscripción a través del WhatsApp 936-500-468. Y volviendo a lo que tú me dices, efectivamente, he tenido también al nieto de Américo Pachas. Américo Pachas, que condujo durante muchos años, por ejemplo, el Sistemas Perú, donde varios años hemos también impartido clases tú y yo, ¿no? Así que, y bastantes generaciones de locutores han estado, que actualmente están en el medio, han estado conmigo. Y dicho sea de paso, hay que mencionarlo. Quizá ellos no lo dicen, pero hay que mencionarlo de cuando en cuando. Como tú, que has tenido varios alumnos Sí, y sí, hoy sí. están en el medio. Estamos hoy conversando con Irles Moscoso de RPP y desde luego también en estas charlas del día tocando un tema, el de la violencia, lo acontecido el fin de semana en el Estadio Monumental. Podríamos relacionarlo también, y por qué no, Iblev, ¿qué podemos hacer contra los desfiles de barristas que cuando hay un partido surcan la ciudad y hacen destrozo y medio en los centros comerciales, en algunas tiendas, barrios? Hay quejas de parte de la gente que vive alrededor del Monumental también, que porque les pusieron una valla de contención, un muro de contención que decían el muro de la indignidad, porque lo hicieron justamente los de Gremio cuando construyeron el Estadio Monumental, para evitar que hayan problemas. Pero hay una diferencia entre exalcaldes y alcaldes Sí, actuales. ¿Cómo podemos manejar eso sí, también? bueno, eso ya El traslado de los es una capacidad chicos. No es posible que vayan en camiones, en ómnibus. bueno, es una ¿Cómo es capacidad eso? Porque no pueden estar inteligente. caminando para cruzar la ciudad. Sí, ahí, bueno, hay capacidad de inteligencia de la policía, que por supuesto ellos, lo que pasa es que tampoco no puedes mandar un gran contingente de la policía cuando la inseguridad ciudadana es, creo que lo primordial, ¿no? Hoy, un periodista en el Callao mostraba imágenes de un ajusticiamiento, o, bueno, fueron ultimadas dos personas en un vehículo a las 6 de la mañana en el Callao, ¿no? Muy cerca entre la avenida Fawcett y Colonial. Entonces, bueno, yo creo que más que seguro, o sea, la violencia en el fútbol creo que ha pasado a un plano inferior o un plano mucho menor de lo que es la seguridad ciudadana en cuanto a las extorsiones, ¿no? Que la verdad Sí. es terrible, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, mira, ahora, por ejemplo, que te decía que solamente se va una hinchada nomás va al estadio, ¿no? Ya no las dos, ¿no? Para evitar justamente los enfrentamientos al final del Sí. partido. Pero ahora, por ejemplo, la hinchada de Alianza Lima está dividida y Ya. pelean entre ellos. Pero es una cosa de locos. Y antes, la hinchada de Cristal, y antes la hinchada de la U, o sea, no es que hoy le toca a la Alianza, que la hinchada está dividida y hay enfrentamientos entre las dos hinchadas del mismo Alianza Lima fuera del estadio. Pero antes lo hizo la barra de la U y antes la hizo la barra de Cristal también. Entonces, por eso te digo, son momentos. ¿Y por qué? Porque generalmente luchan barras de un mismo equipo por ser los líderes. ¿Por qué? Porque a los líderes se les entrega entradas. Ya. Y tú, con esas entradas, le puedes dar a tu personal, le puedes dar a los que van a alentar a tu equipo, o si no, también puedes hacer negocio y la puedes vender. Y hay mucha plata. Hoy el fútbol, las entradas cuestan mucho. Ya, dime una cosita. ¿Qué ocurriría si no hubieran la entrega de esas entradas, de esos En algunos, tickets? ¿Se mira, llegaría a resolver en algo? algunos clubes en varios momentos lo han eliminado. Cristal fue el primero que eliminó.
Pero luego, después de un tiempo, los barristas van, conversan con los directivos, le prometen que no, que van a ser angelitos, y otra vez hay buena relación entre los dirigentes y la hinchada. Mira lo que está sucediendo en Cristal, y eso es también, ojo, esto es una violencia que no se está mucho manejando ni haciendo público, pero la hinchada de Sporting Cristal en cada partido tiene cánticos muy agresivos contra la dirigencia. Y eso, o sea, eso también es un acto de agresión. O sea, ¿por qué? Porque les insultan, les hace recordar a toda su generación, a los dirigentes de Sporting Cristal. Y si bien es cierto, o sea, es por algo, correcto, pero así no se arreglan las cosas, ¿no? Pero como yo te decía, la hinchada... No es la forma, no es la forma. Pero claro, pero eso sería lo ideal. En un mundo ideal, mi querido Henry, sería la fórmula de sentarnos a todos. Pero ya te vuelvo a repetir, muchos de estos barristas no tienen una gran educación y son mucho más pasionales que racionales. En general, ¿no? Yo, como te decía también ya en psicología de masas, las personas que van a un evento público y que gritan, vociferan, lanzan objetos, están lanzando sus frustraciones, ¿no? O sea, ven como una salida, unas frustraciones que puedan tener de trabajo, de familiares, etcétera, etcétera, y lo lanzan en un campo de juego, ¿no? O sea, y por eso es que aparentemente, bueno, vemos tanta violencia, ¿no? De insultos y de tantas otras cosas dentro de un campo de fútbol, ¿no? Y no solamente en el Perú, ¿no? Sino, como te decía, mucho más arraigado acá en Sudamérica y en Latinoamérica, ¿no? Claro, tú acabas de afirmar, no mucho más arriesgado aquí en Sudamérica, pero si en otras partes del planeta se ha logrado moldear el comportamiento de la gente que acude a los encuentros deportivos, sin ir muy lejos, cuando se desarrollaron los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas y el Mundial, en Rusia, en Europa, bueno, las cosas, cuando decían que iban los equipos, las hinchadas peruanas, se decía que eran de las más formalistas. ¿Por qué allí sí se comportaban bien y por qué aquí no? ¿O qué tipo de gente es la que va allá y qué tipo de gente es la que está aquí? También podríamos encontrar una respuesta. Sí, claro, por un tema básicamente de legislación, Henry, ¿no? La legislación, que son las leyes, en Inglaterra hoy, si tú lanzas un papel, literalmente, no te estoy mintiendo, si tú lanzas una bola de papel, la arrugas, y se la tiras a la cancha a alguien, nunca más vuelves al estadio. Nunca más. Así. Te sancionan, ¿por qué? Así tendría que hacerse la cosa, pues. Definitivamente, tiene que ser así. Sin ir muy lejos, también hace un tiempo hubo un problema en Brasil, cuando alguien le dijo oscurito a otra persona, ¿te acuerdas? Un tema racial que se dio. Y yo no pensaba que las normas fueran tan fuertes allí. Pues señores, vivimos en un mundo globalizado. Tenemos que estar ya, de alguna manera, uniformizar los comportamientos en encuentros en los que estás enfrentando Perú-Argentina, Argentina-Inglaterra, Inglaterra-Rusia, Rusia-Alemania, Alemania-Venezuela, Ecuador. Es decir, tiene que haber una normativa general que también nos permita tanto a los jugadores como a la hinchada misma saber cómo proceder ante eventuales éxitos o fracasos, porque para todo eso tenemos que estar preparados, ya que es un juego al fin y al cabo. Eso Mira, es la justamente, Henry, por eso es que hoy las entradas son digitalizadas y uno sabe quién compra las entradas, porque tú tienes que enseñar tu DNI, tu número de DNI o el DNI físico. Hoy se hace por internet, pero tú tienes que poner tu DNI. Y entonces tú estás identificado. Entonces es muy fácil sancionar a las personas que hacen escándalos en los estadios, que hacen alboroto y que propician la violencia. Es muy fácil. Pero se necesita, pues, rigidez, ¿no?, de las autoridades, porque incluso yo te diría que hay leyes, sí hay leyes, no se cumplen, ¿no? Como muchas, ¿no? En el Perú es el pan de cada día que no se cumplan las leyes, ¿no? Ahora peor que nunca con el gobierno que vivimos, imagínate con tantos cambios, se cambió el ministro del Interior hoy mismo, imagínate, el señor Yancel también, presidente del Consejo de Ministros, ya no es más. Es decir, parecemos un barquito al garete, esas lanchitas que habían de juguete que nos compraban cuando éramos niños,
así, está peor. Ya, bueno, si a eso le sumamos, como dices, yo le sobremojado. Pero no, pues no podemos, si no, pues sería un En algún estado momento, fallido, en algún momento, Henry, también me gustaría conversar sobre esto, no exactamente de la política actual, sino de la historia, por qué nos hemos convertido como nación, por qué nos hemos convertido como principal soporte económico como la corrupción. Porque en corrupción hay sí. demasiado, se da demasiada plata en corrupción, pero no solamente es nuestro Estado, ¿no? En general en Latinoamérica, por decirlo, creo que tenemos esta línea todavía, ¿no? Pero esto es muy interesante porque deviene de ideales mucho antes incluso de la Revolución Francesa. Entonces, que ha llegado un momento en que posiblemente, Henry, a pesar que no, para mí también este es el mejor sistema, yo también creo que este es el mejor sistema, pero ahí puede llegar un momento en que este sistema colapse. Y fíjate lo que está pasando con China, que puede convertirse en la primera potencia y no tiene un sistema similar al sistema de Estados Unidos, que es el sistema en que nos han dicho que es el mejor sistema del planeta y que muchos nos gusta ese sistema. Entonces, puede llegar un momento a que colapse, Claro, Henry, y te lo estoy diciendo en el 2025, sí, no sé cuándo todavía, pero así como antes se sí. pensaba que imposible podían colapsar otros sistemas, también, y finalmente colapsaron, por el tema de la corrupción, podría colapsar este sistema en algún momento, y eso es gravísimo. Pero tú sabes que se deben tomar lo mejor de ambos lados. No hablemos de derechas, no hablemos de izquierdas, hablemos de lo mejor para el desarrollo de un Claro. país. Es eso lo que buscamos. Pasa de que también aquí hay mucho improvisado, no solamente como comunicadores que hemos estado hablando hace un ratito, que la gente que suele aparecerse a través de estos dispositivos y estamos en las redes sociales. Bueno, nosotros tenemos, como lo decimos, y no estamos mintiendo, hemos estado años llevamos en los medios de señal abierta y también nos compartamos y salimos aquí en estos que son digitales. Pero en cuanto a la política, hay cualquier cantidad de gente que aparece así de la noche a la mañana. ¿Cómo puede ser que hayan 30 aspirantes, partidos a una candidatura, Dios mío, de la que solo va a ganar, finalmente toda la vida es segunda vuelta? ¿En qué país del mundo a cada rato hay segundas vueltas? Solo aquí, bueno, en algunos países de Latinoamérica, tú lo estás diciendo, es en esta área, ¿no? Sí, mira, mi padre siempre me decía, ¿no? Ya hace muchos años, incluso un profesor también, yo creo que me decía lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Pero mi padre me decía, no existe derecha e izquierda, sino ricos y pobres, ¿no? El mundo no se divide entre derecha e izquierda, sino ricos y pobres, ¿no? Y otra cosa que me decía mi padre es que no puede ser que un legislador no tenga educación completa, educación superior, ¿no? Por más que, claro, la ley No. permite que cualquiera puede ser congresista de la República, simplemente tienes que tener 25 años y ser peruano, pero justamente es uno de los grandes problemas. ¿Cómo puede ser posible que el que va a dar las leyes? Sí, pero no puede ser cualquiera. Exacto, no, tiene Sí, que haber, no puede ser tiene que haber cualquiera, filtros, de ninguna tiene que haber filtros, manera. tiene que haber filtros, porque si Sí, no, este es el gran claro. problema de los últimos lustros de nuestro Congreso. Y siempre nos quejamos de los congresos, y siempre decimos que cada congreso es peor que el otro, claro. ¿Cuántos tienen realmente educación Sí, superior, una pero maestría, vean, un doctorado? ¿Cuántos tienen? Y para ser una sí. persona que va a legislar, que va a formular leyes, tiene que tener una preparación superior al resto, pues por favor, ¿no? Tú lo has dicho, mira, entre los animales, entre los perros, las manadas, siempre escogen a su líder, al más hábil de la manada. Ellos que no hablan más que con lenguaje onomatopeico, desde luego, pero selecciona a la persona más hábil, a la que saben que vas a sacarlos de algún problema, si hay una inundación, algún fenómeno climatológico. Eso ocurre entre los animales. Pero parece que entre los seres humanos, especialmente los de esta parte del planeta, no sucede así. Ocurre que incluso tan solo por odios a otro partido, votan por el que no por el que le hace la contienda al que odian, así sea lo peor.
así sea lo peor. No, yo creo que hay que ponerse en la cabeza y en los zapatos de que el que tiene que conducir tu país tiene que ser como el gerente de una compañía, que sepa dar indicaciones, sepa mantener las directrices de la empresa. Si no da la talla, lo que está pasando ahora, no da la talla y están como jugando que sí, que vamos, que estamos trabajando, que vamos pensando o sea, todos pensando, estamos trabajando y nunca estoy comunicando porque no se comunica ni siquiera Henry, para poder informar de lo que hace porque no tiene nada que contar. pero Henry, si tú estás viendo, ya que hablamos del fútbol, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Lozano, fue denunciado por vender entradas. No, es para tirarse por la ventana. El presidente de una federación fue denunciado por revender entradas. Ya, pues. Sí, pero ¿quién lo puso a él? ¿Quién lo puso a él? ¿En el marco de qué gobierno entra él? Lo que pasa es que ya está tu mente ya la respuesta. Porque estaba Edwin Oviedo, y Edwin Oviedo, ¿sabes dónde está? Está en la cárcel. O sea, pasa casi lo mismo con los presidentes de la República. Edwin Oviedo va a la cárcel, y el vicepresidente asume el poder y empieza a revender entradas de Perú del Mundial. Qué grande. Es como si yo tuviera un programa de radio, bueno, he tenido programas de radio, de televisión, y te dan artefactos electrodomésticos para sortear, ¿ok? Tienes 3 refrigeradoras Henry, 3 licuadoras y 2 pasajes aéreos. Y yo agarro y a mis amigos se los obsequio. Eso es corrupción. Eso no se hace. Eso no se hace porque eso es para el público que el anterior participa. Presidente, entonces, ¿dónde está? Y el anterior presidente, el señor Burga, fue juzgado en Estados Unidos. Y ojo, porque el veredicto fue no culpable, que es un término que utiliza la justicia norteamericana para decir que es culpable, pero no había suficientes pruebas, por si acaso, ¿eh? O sea, no culpable en la legislación norteamericana no significa inocente, significa culpable, pero no tenemos las pruebas suficientes, eso significa. Así que, no sé, imagínate, tenemos un presidente en la cárcel, que es el señor Oviedo, el otro presidente con denuncia, el otro presidente que se salvó por una terminología de la justicia norteamericana. O sea, estamos casi igual que los presidentes de la República en la Federación de Fútbol, ¿no? Ay, no menciono la palabra C que termina en S para no decirla aquí porque respeto a la gente. Oye, hablando de autoridades deportivas, antes de que culmine nuestra reunión, nuestras charlas del día, que estamos aquí divertidísimos también y muy comunicados con Inés Moscoso, personaje que sabe muchísimo del deporte. Quiero que me comentes ahora lo de Manuel Barreto, que ahora se ha convertido en el jefe de la federación, ¿no? De la Federación de Fútbol, de la Liga Técnica de los ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge esto. Justamente los hinchas que tienen medios de comunicación, estos medios digitales, hinchas de Alianza, los dirigentes, incluso jugadores de Alianza, siempre dejaban entrever que Universitario de Deportes estaba amarrado con la federación, cosa que yo incluso le he escrito que es todo lo contrario, porque por el tema comercial Universitario de Deportes está con Gol Perú y no con la federación, no con 1160, que es la empresa que la federación le otorgó los derechos de televisación de los partidos de fútbol. Todos, menos Sport Boys y Universitario, no están con 1160. Entonces sería todo lo contrario. Es más, la federación quisiera que todos estén de una vez inmersos con 1160, porque así está ganando la federación. La federación no gana plata con Universitario de Deportes porque no puede vender sus derechos televisivos porque la U tiene un contrato con 1160. Entonces, mira, ya se fue Municipal y ya se fue Manucci, que también tenía un contrato con Gol Perú, solamente queda Boys y Universitario de Deportes. Entonces, yo creo que sería todo lo contrario, que la federación vería gustoso que Universitario Sport Boys del Callao no esté en primera división, porque así tendrían finalmente, toda la torta de los derechos de televisión de los equipos profesionales. Pero esta decisión, que la federación haya nombrado a Barreto como jefe de unidad de menores, sí, la verdad que a mí me causa
causas sospechas, ¿no? Y entonces recién podría decir, oye, entonces lo que decían los hinchas, los dirigentes, los jugadores y todo el conglomerado de Alianza Lima, de que la U estaba con afinidad de la federación, podría ser cierto, porque o sea, Barreto sale de la U, y yo creo que no sale muy bien, porque ojo, él sale bien por haber dirigido 2 partidos a la U, los 2 los ganó, correcto, pero él no era entrenador, él era gerente deportivo de la U, ¿ok? Entonces, como gerente deportivo tenía como principal misión la contratación de jugadores de la U, y los jugadores de la U de la anterior temporada son un desastre, los que ha contratado la U son un desastre, por más que ha campeonado la U, 2 veces ha campeonado la U por una cuestión de carácter, pero los jugadores, o sea, ¿cómo contratas un delantero para ser suplente del suplente? Este chico Churín, o sea, reemplaza de Garay, que era un desastre en la temporada pasada, y ahora lo contratas a Churín, que es otro desastre, para ser suplente del suplente, no tiene lógica, ¿no? Entonces, seguramente las críticas contra Barreto de parte del hinchada Universitario de Deportes estaban correctas, pero yo siempre separaba y por el contrario, o sea, no podía creer, no puedo, y como te digo, no tiene mucho sustento en lo que uno podía creer de que la U puede estar en conversaciones pues o inclinado al lado de la federación, pero que Barreto, de gerente deportivo de la U, ahora se vaya a la jefe de unidad de menores de la federación, me parece por lo menos más que extraño. Y bueno, si tú dices de que efectivamente los resultados también dependen de los jugadores, que no están bien escogidos, bien convocados, por eso es que tienen que quejarse de los resultados también de Universitario de manera eventual. Pues esperemos porque con el paso del tiempo no tengamos que estar de acuerdo en lo que acabamos de dar a notar, ¿no? De que cómo puede ser posible que entre. Pero es la noticia más reciente y felizmente que hemos podido conversarla hoy aquí en Charlas del Día con Isles Moscoso. Todo ha sido coyuntural. Cuando te pasé la voz para reunirnos hoy te dije, uy, hace tiempo que no nos juntamos. ¿Por qué te me escondes de alguna manera, Isles? No, sabes que bueno, ahora tengo mucho más actividad, tengo que ver, bueno, todos los partidos. Yo el jueves estoy comentando el partido de Copa Sudamericana, el Cinciano, y el domingo estoy haciendo el partido de Sporting Cristal en la radio. En general, me toca la U, Cristal, Alianza, Melgar, Cinciano, me puede tocar cualquiera, internacionales. He estado en el partido Real Madrid contra Barcelona hace poco, entonces la radio me da toda clase de partidos y por eso es que tengo que verlos, ¿no? Y yo tengo, bueno, estos streaming en la cual que a veces están jugando a la misma hora, pero igual los puedo ver. Gracias al internet puedo verlos todos, y si no ya mi padre y mi madre me van a odiar porque todo el día estoy metido en la computadora viendo partidos, leyendo, estudiando, viendo videos, etcétera, porque como una manera de prepararme cuando me toca comentar el partido en RPP, tener sustento, tener argumentos, y no puede decir cualquier tontería, ¿no? Como a veces se puede decir, y uno solamente piensa como hincha, ¿no? No, definitivamente no se puede hacer nada con apasionamientos. Lo importante es un profesional como en tu caso, que está bien preparado al momento de comentar sobre el espectáculo deportivo. En este caso ya en el fútbol nos apasiona tanto. Ya, qué bien. Ahí estaba cuando estaba en Panamericana. Esa fue mi primera intervención en televisión, en Panamericana Televisión. Sí. Este es el mundial de Francia 98. Wow, imagínate los tiempos que nos conocemos, Ismael, y el público también que te sigue. Gracias una vez más por haber compartido tu tiempo hoy en Charlas del Día. Y bueno, estoy seguro que te molesto. Vamos a buscar un espacio. Cada vez que hay algo interesante, te aseguro que allí nos estamos encontrando. Una vez más. Esto fue propicio, como te dije, lo que pasó el fin de semana. Todo el mundo me estaba pidiendo, por eso que aquí te estaba convocando el día de hoy. Cámara, micrófono para que te despidas. Como te decía, gracias y éxitos para tu programa, Henry. Espero, por supuesto, seguir conversando y charlando contigo. Muchas gracias. Chao, nos estamos viendo. Buenas noches.